En YouTube somos el 10 TV. El 10 TV, ya estamos conectados. Si sos abonado de Nortevisión Satelital, míranos en la señal 11. El 10 TV. Seguimos creciendo juntos. El aire es nuestro. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, feliz sábado a todos, qué lindo día, un día soleado, precioso, pero no salga, no se vaya, quédese ahora, esta hora quédese con nosotros, ¿eh? Después a la tarde se puede salir a tomar sol, al parque, a la plaza, a donde quiera, tomarse unos matecitos con su familia, que está un día precioso para compartirlo en familia, ¿no? O con amigos también, porque los amigos también son nuestra familia, la familia que elegimos. Bueno, y hablando de amigos, vamos a saludar a nuestros amigos del canal, a Eli, a Facundo, a Fede, perdón, a Fede. Yo ya lo bauticé, Facundo, perdóname, Fede. A Fede, a Neri. Y le vamos a mandar un cariño muy especial a Macarena y a Saúl, que está enfermito. Y también le vamos a saludar a Pamela. Bueno, y ya presentamos a nuestra primera invitada, que es la licenciada Cintia Sprenger, presidenta de la Fundación para criar un niño, sí. Hola Cintia, qué alegría que estés con nosotros. Gracias, Susana. Bueno, Cintia, contanos un poquito sobre esta fundación para criar a un niño. ¿Es para niños con hipoacusia? En realidad, sí. Originalmente sí. nació para eso. Ajá. Pero bueno, luego cuando empezamos a tramitar toda esta cuestión de la personalidad jurídica y demás, empezamos a darnos cuenta de que bueno, que había mucho más para hacer en Salta. Entonces, por eso es que se llama Para Crear un Niño, sí, porque sí. Es la parte de un refrán africano que dice que para crear un niño hace falta una tribu entera. Y entonces, la fundación luego... Qué interesante ese refrán, ¿no? Para crear un niño, porque me imagino que lo que quiere decir es que toda la sociedad tiene que involucrarse, no solamente la familia, la escuela, sino todos, ¿no? Toda la sociedad. Y eso es, más que nada porque, bueno, el país vivió lo que vivió, y aún hoy, después de muchos años de lo que pasó en el 2000, 2001, todavía tenemos las consecuencias, y una de esas consecuencias es justamente la cantidad de niños que viven bajo el nivel de la pobreza. Y muchas familias que no han tenido tampoco experiencias de buenas crianzas, porque también han padecido esto. Y bueno, decidimos justamente ampliar y centrarnos fundamentalmente en lo que es la primera infancia, que según UNESCO es de 0 a 8 años. Y bueno, realizar una serie de acciones, no solamente dirigidas a los niños, fundamentalmente dirigidas a los adultos que crían o que educan a estos niños. Tipo escuela para padres. Hay de todo, va a haber todo tipo de propuestas. Ya hemos hecho propuestas para familias, pero también empezamos este año, porque la fundación es nueva. El año pasado nacimos y este año empezamos con el apoyo del Colegio de Psicólogos de Salta, con su presidenta Irma Silva, un ciclo de cine debate por la inclusión. Y entonces en abril, a partir de abril, empezamos una vez por mes a pasar películas, y con el acompañamiento de dos profesionales también muy reconocidas acá en Salta, que es Susana Paine y Malala Cavia.
bueno, acompañamos este debate luego de ver las películas y que todas giran alrededor de la infancia, de la discapacidad, de la diversidad, de las diferencias que bueno, que a veces ponen obstáculos, sobre todo en un contexto, en un mundo como en el que estamos, y que son los adultos los que hacen la diferencia. Exacto. Con estos chicos. Cierto, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos. Y después, bueno, hicimos algún taller para familias, y el sábado que viene vamos a recibir a Eliana Fredes, que si bien es argentina, hace muchos años que vive en España. Nosotras fuimos compañeras, hemos estado juntas en algunos eventos, porque yo vivía en España, sí. Y bueno, ella viene como especialista en todo lo que es hipoacusia infantil. Y entonces, bueno, la propuesta es hipoacusia infantil, 6 claves para la inclusión educativa y social. Sí, sí. Y vamos a tratar esos 6 puntos que son fundamentales para que los chicos que tienen una pérdida auditiva puedan realmente estar incluidos, no solamente socialmente, sino educativamente. Porque hay chicos, por ejemplo, hipoacúsicos que nacen, sí. ¿Cierto? Y otros que pierden el oído, sí. Por algún motivo, un accidente, una infección, ¿no es cierto? Sí, la meningitis podría ser, los medicamentos, por ejemplo, hay ototóxicos, sí. Que bueno, como se plantea en la medicina que hay que salvar primero la vida. Sí. Y a veces esos medicamentos también provocan un daño en el nervio auditivo, pero hay muchas causas. Muchas causas. Y bueno, el alcoholismo, la drogadicción, enfermedades que padezcan las madres, todas las rubiolas. Todas las enfermedades también de la exclusión, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que hay un gran condimento social en todo lo que es que el niño no nazca bien, ¿no? O sea que no se prepara un mundo realmente como para que todos estemos incluidos. Y bueno, y vienen estas desgracias que pueden ser evitables, ¿no? Que pueden ser evitables por una buena alimentación, con una buena vivienda, con educación. Sí, sobre todo de las mamás. De las mamás, exacto. Porque el otro día estábamos charlando con una colega y le comentaba de una investigación que se está llevando adelante en Australia desde el 2002 más o menos, y va a durar 25 años, un poco como para que veamos la diferencia de lo que es un país como Australia, en donde hay planes a larguísimo plazo más allá de los gobiernos que pasan. Uh-huh. Y en esta investigación, bueno, fundamentalmente se está llevando o conociendo un montón de cuestiones que tienen que ver con la detección temprana. O sea, estas 6 claves de las que vamos a hablar, cómo ellos ya están viendo los resultados, que a partir justamente de impactar sobre esos 6 puntos que son importantes. ¿Y cuáles son esos 6 puntos? En principio es la detección temprana. Bien. ¿Eso cómo se hace la detección temprana? Bueno, la detección temprana, hay un protocolo internacional que Argentina también adhirió, y Argentina supuestamente también lo sigue. Lo que pasa es que no es preciso. A ver, en algunos hospitales públicos no se sigue con precisión, o sea, a todas las mamás que han tenido su bebé. Este protocolo en donde hay 72 horas más o menos de espera, y recién a partir de ahí, de esas 72 horas, se hace a todos los bebés lo que se llaman autoemisiones acústicas, que es algo fantástico porque es un aparatito que se le pone en el oído al bebé y que lo que hace es medir el sonido de las células ciliadas que hay dentro de la cóclea. Así. Eso es apenas nace. Eso, a las 72 horas, porque hay que esperar a que todo el líquido amniótico se haya salido del organismo del bebé, sobre todo de los oídos. Y bueno, y es fantástico porque ya con eso hay una
puede haber una detección temprana. Perfecto. Sobre todo en ¿Y eso los se chicos, hace aquí en este país? se hace y en la parte privada todos Sí. los bebés generalmente pasan por eso, pero no hay tanta difusión de la obligatoriedad de hacerla. Ajá, en la parte pública se debe hacer también. Sí, todos, o sea, todos los bebés nacidos en el país deberían pasar por esas autoemisiones. Lo que pasa Autoemisiones es que se llaman autoemisiones acústicas. Qué bien, para que las madres tomen en cuenta y Sí, bueno. y es algo indoloro, o sea, es como una linternita que se le pone al bebé, pero en realidad tiene un detector y que lo que hace es medir justamente en la cóclea, en el oído interno, hay unas células ciliadas, unos pelitos apenas mínimos, pero que el ruido que hacen al moverse, eso es lo que detecta este aparatito. Ahora, cuando se detecta esto, ¿qué pasa? Esa es una muy buena pregunta. Ya hay que... Claro, porque... Es importante detectarlo tempranamente. Sí, porque la detección temprana no es a los 3, a los 4 años, es a los días. En otros países, un niñito, por ejemplo, que a partir de las 72 horas es detectado o en riesgo o que ya tiene una indicación de que podría tener una pérdida auditiva, pasa por otras evaluaciones y a los 3 meses, a lo sumo, ese bebé ya tiene que estar equipado y su familia entrar en un proceso de orientación en donde se les indica a los papás cómo cuidar ese audífono, cómo acompañarlo al bebé, pero fundamentalmente cómo las situaciones de crianza favorecen que ese niñito active su resto auditivo. Y entonces, por ejemplo, el otro día le contaba a una de las chicas que esto que hacíamos antes las mamás, de cantarles y de contarles cosas, aún que fueran pequeños, el cantarle, esta es la distancia ideal para que un chico active auditivamente y visualmente. Mira vos lo que es encima, el instinto maternal, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso se ha ido perdiendo, ¿sabes? Claro, Susana? o sea, el hecho de tenerlo a esa distancia. Estas son 23 a 28 centímetros, que es la distancia ideal para que el chico pueda activarse visualmente y auditivamente. Y si encima lo arrullamos y con esa dulzura que hacen las mamás, que están protegidas o cuidadas para que ellas puedan maternar, porque una mamá tensa también, porque bueno, no tiene... Claro, o sea, es como bien dice el refrán ese africano. Toda una tribu se necesita, no solamente la mamá, sino los abuelos, los tíos, el papá. Porque la mamá se está tensa, porque bueno, no tiene sus necesidades básicas satisfechas, porque tiene que dejarlo al bebé para irse a trabajar, por lo que fuera, esa mamá seguramente va a transmitir esas tensiones al bebé, pero todo eso hace que el niño vaya organizándose. Y claro, en esas situaciones de crianza, esos papás pueden ayudarlo a ese bebé que por ahí, bueno, originalmente está equipado con un audífono pediátrico adaptado para eso, con un seguimiento audiológico y demás. Si eso no sucede, o sea, si eso no prospera en el sentido de que no le alcanza ese audífono al bebé, más o menos a los 9 meses de vida del bebé se toman decisiones y alrededor del año se implanta. Es decir, se coloca un implante coclear en el oído interno. Generalmente es una operación, parece que, lo decís, tan pequeñito. Bueno, desde los años 80 que se viene haciendo esto y los resultados son tan maravillosos que... Y no es traumático para... obviamente es una operación, obvio, pero no es algo así muy traumático para... No, y además los chicos, justamente al tener solamente esa brecha de un año, pueden remontar esa dificultad, o sea, de no haber escuchado, porque si uno no escucha, no va a aprender a hablar. Exacto. Y si uno no aprende a hablar, el lenguaje está estrechamente vinculado no solamente con las palabras, sino con la organización del pensamiento, con el desarrollo de lo social.
Y fundamentalmente después, más tarde, se ve la estrecha relación que hay con la alfabetización. Lamentablemente en el mundo hay estadísticas que marcan que los niños que no, que no desarrollan su lenguaje hablado y que no escuchan, van a tener serias dificultades y es el grupo que generalmente entra en el analfabetismo o en el analfabetismo funcional. Ajá. Es decir, de escribir yo mi nombre o 2 o 3 cosas no significa que yo use el lenguaje lectoescrito para aprender. Para pensar. Para pensar, para crear. Para crear. Exacto. Entonces, por eso es tan importante que los chicos sean detectados, sobre todo aquellos que tienen menos posibilidades. Sí, sí, sí. Porque los niños cuyas familias no tienen acceso a toda esta información, a toda esta, porque hay una ley en Argentina, como hay en otros países, que cubre los implantes, o sea, todos estos costos que son elevados. ¿Aquí se cubren los implantes? Debería cubrir, o sea, pero por no, la no ley. Sí. Pero la ley sí. La ley existe, es fantástica. La ley después de prestaciones para personas con discapacidad también existe y es muy buena. El problema es que en muchos casos los papás tienen que instrumentar recursos legales para que la ley se cumpla. No solamente por organismos privados, fundamentalmente por el Estado. Por el Estado. Las obras sociales tienen la obligación. Exactamente, pero muchas derivan y prolongan el tiempo. Sí. Y entonces ese años, algunos, sí, de peleas legales para que se ahí cumpla, va perdiendo un tiempo precioso. Y no solamente que pierde el niño, sino que perdemos todos, porque ese niño seguramente va a tener muchas dificultades para aprender, seguramente va a tener muchas dificultades para incluirse socialmente y para trabajar y generar un proyecto de vida, y va a ser una persona que siempre va a necesitar el apoyo de la sociedad y del Estado, materialmente inclusive, para poder subsistir. Fíjate qué importante que es, ¿no?, esto que vos hablabas de la detección temprana, y cada vez se impone más en el mundo de la salud el tema de la prevención, prevenir, porque prevenir a veces no quieren invertir en prevención, pero para curar gastan el triple, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si se hace una buena, desde el momento en que esa mamá también lo toma el bebé, la leche materna, ese estudio que se hace ese bebé, todo el afecto y todo barato, eso. Claro. Y además, esos niños realmente tienen posibilidades de prosperar. Por supuesto, que es lo que uno quiere, que el niño salga adelante. Y que supere, siempre como uno por ahí yo le digo a mis hijos, vos tenés que ser mejor que la mamá y que el papá. Claro. Porque la mamá y el papá llegaron hasta acá, bueno, vos tenés que ser mejor. Pero mejor en el sentido no solamente material, sino de poder alcanzar tus metas. Fíjate, apuntás la luna. Pero muchos chicos no pueden apuntar a la luna. Porque no hay inclusión. Porque la palabra esa, ¿no es cierto? Que importante que es inclusión, que puedan tener las mismas oportunidades. Sí, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con otro concepto que es la equidad. Sí. Es decir, no es que darle a todos por igual, sino a cada uno lo que necesita. Y entonces en esa diversidad de niños y es que cada uno tiene lo que necesita y además aporta desde su diversidad. Porque si todos pensáramos igual, seguramente este mundo sería bastante pobre. Claro, pobre. Monótono. En cambio, justamente cuando a cada uno se le da lo que necesita y cada uno de esos aporta desde su diversidad, es posible que enriquezcamos esta sociedad y encontremos otras formas de convivir, de hacer las cosas. ¿Cuál es la segunda clave? La segunda es el equipamiento. Ajá. O sea, justamente ahora Eliana viene con una pequeña donación que consiguió allá en España, que son 2 audífonos digitales que estamos justamente generando ya los lazos para equipar a 2 niñitos
aunque sea 2 niñitos, porque en realidad debería tener 2 audífonos y 2 implantes, pero bueno, ante la nada, mejor vamos a optar por beneficiar a 2 niños. Esto recién empieza. O sea, el año que viene... ¿Qué son los audífonos digitales? Los audífonos digitales tienen la posibilidad de ser programados y entonces ser ajustados de acuerdo a la necesidad precisa del bebé. Y esa familia, obviamente, esas 2 familias van a ser orientadas para cómo, no para trabajar como terapeutas, porque los papás no deben hacer eso, no, los chicos dan trabajo, pero nosotros trabajamos fuera de casa. En casa somos papás y mamás que criamos. Y hay especialistas que se dedican a eso, que hecho, saben hacerlo. Sí, hay toda una corriente, de hecho yo me formé afuera, me formé en Inglaterra y en Canadá, pero es un modelo nuevo que se llama atención temprana centrada en la familia y que no tiene que ver con la estimulación, sino es como los papás pueden colaborar en eso en situaciones de crianza. Es fantástico y realmente los resultados son maravillosos. De hecho, España lo adoptó en el 2014, pero desde el 96 del siglo pasado, ya hay varios países que lo han ido adoptando y muchos de ellos, no solamente por una cuestión de evidencia, sino porque además es mucho menos costoso al Estado de sostener este modelo y es muchísimo más beneficioso que la estimulación temprana tradicional. Perfecto. Y después, la otra clave, la otra clave es el trabajo con las familias, es decir, uno profesional ayuda y orienta a las familias para que ellos puedan activar a ese niño auditivamente, porque lo maravilloso del oído y del cerebro es que cuando un niño nace con todo ese potencial. El área cortical auditiva, que se centra más o menos por esta área del cerebro, se activa solo si escucha. Y además hay determinadas partecitas de esa área que se activan solo ante determinados sonidos. O sea, así de maravilloso. Es como un piano, ¿no? Y es como un gran piano. El problema es que cuando eso no se activa, ese piano va perdiendo las teclas, porque el cerebro, si no se activan esas áreas, es como que va quitando esas teclas y las va transformando en otras funciones. Claro. No es que eso no se pueda recuperar, pero recuperar esa conectividad cortical es mucho más compleja. Después, bueno, tiene que ver con la escolarización y que en muchas escuelas hoy los chicos han salido de la escuela especial, lo cual es sumamente importante. Es importante que vayan a una escuela especial. Claro. No sé si... No, hoy el modelo a nivel mundial es que los niños desde pequeños asistan a contextos donde hay niños igual que ellos, en el sentido de niños de su misma edad o con intereses. Pero para aprender a hablar... bueno, entonces tiene que ir a otra escuela aparte. No necesariamente, no. Son los apoyos que brinda la escuela, la familia, el contexto, lo que hace que ese niño pueda superar. ¿Y pueden tener maestras especiales que lo acompañen en ese proceso? Sí, además un niño, por ejemplo, sordo, realmente, a ver, yo he trabajado mucho con niñitos, inclusive con niños cuyos padres no hablaban el español, no tenían el español como lengua materna, y muchos de esos niños no solamente que hablan español, hablan... En mi caso, me acuerdo haber trabajado con familias musulmanas, árabes, marroquíes, de Bielorrusia, ingleses, y son bilingües y hasta trilingües. Algunos inclusive se han dedicado a tocar instrumentos, o sea, es así de potente es la posibilidad de los chicos hoy con los chicos sordos. O sea, un niñito que empezó bien, que se detectó temprano, que a los 9 meses, bueno, se comprobó si realmente le sirvió o no el audífono,
y pasa a un implante, ese niñito a los 3 años está cantando todas las canciones del jardín. Mira vos. Y está hablando como cualquier niño de 3 años. Qué maravilla. No quiero que te vayas sin que toquemos un tema y después vamos a volver a reiterar las jornadas estas tan importantes que tienen que asistir todos, docentes, padres, todos, ¿no? Sí, está abierto para todos. Cintia, hemos hablado... yo quería que toquemos un tema que, bueno, lo hemos tocado fuera de micrófono, que es el tema de la palabra, la falta de palabra y la pobreza, ¿no? Sí. Que es un tema que muchas veces uno cree que la pobreza es lo material, la falta de alimento, Sí. por supuesto que es, pero también muchas veces el analfabetismo, la falta de palabra, todo eso es una pobreza muy grande. Sí, es algo de lo que poco se habla, que es una pobreza que además preocupa a muchos. O sea, en el 2016 hubo un informe del BID, de una investigación que hicieron, en donde que hicieron en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, donde se comprobó justamente que lo que más incidía en el proceso de formación o de la evolución de un niño era, en principio, en la calidad de las interacciones con los adultos y las experiencias que les brindaban. Eso era lo que marcaba la diferencia, pero fundamentalmente era que si un niño no escucha en un promedio 48 millones de palabras en los primeros 4 años de vida, ese niño está condenado a fracasar en el colegio, tener muchas dificultades para la interacción social, porque una persona que no tiene recursos comunicativos para convencerte de algo, lo más seguro es que actúe y te lo quite. O sea, viene la violencia. Sí, y además muchas dificultades para la inclusión laboral. Entonces, no es solamente la cantidad de palabras, sino la calidad. Una de las cosas importantes es que les hablamos a los chicos habitualmente con palabras fácticas. Basta, come, termina, anda a dormir, bañate. Esa habla de aquí y ahora, no es que estén mal. El problema es cuando le hablamos solamente con ese tipo de palabras. Sí. El hecho de usar otro tipo de lenguaje que le llaman la lengua del relato, que es cuando uno le usa estructuras un poco más complejas, pero que dice, ¿te acordás el otro día que fuimos a la plaza, que estaba Pedrito? Si vamos hoy y está Pedrito, le decimos a su mamá que vamos a tomar un helado juntos. Y entonces esas pequeñas palabras, frases, hilan el pasado, el presente y el futuro, y permite que el niño vaya organizando su pensamiento, vaya desarrollando más palabras. No me voy a olvidar nunca cuando una chica me preguntó, una adolescente de un contexto vulnerable, pero que estaba en 4º año del secundario, que me preguntó, profe, ¿próximamente significa que falta poco? Y yo me conmovió profundamente, porque digo, ¿cuánto de todo lo que ella ve en el secundario realmente lo entendió? Y entonces ahí es donde vemos que muchos chicos fracasan en el colegio, abandonan el cole por no tener las palabras, no solamente para comprender lo que leen, fundamentalmente para entender al otro. Bueno, Cintia, un placer realmente charlar con vos, vas a volver, vamos a seguir charlando, por supuesto, y vamos a recordar, le vamos a pedir a los chicos que nos pongan de nuevo la plaquita de esta charla de Eliana Fredes, que se va a hacer hipoacusia infantil, 6 claves para la inclusión, este sábado. El sábado 10. El sábado 10 de agosto. En la Universidad Católica. En la Católica, que le agradecemos profundamente. Y que es tan hermoso ese salón de usos múltiples. Le van a pasar bárbaro. Ellos tienen la carrera de fonoaudiología y además también, Susana, discúlpame que te... también tenemos el jueves en el Colegio de Psicólogos, aprovechando que viene Eliana, vamos a pasar una película que se llama Dulce Vacío y que es... ¿El jueves a qué hora? El jueves a las 7:30 de la tarde, y esa película aborda esta famosa grieta que hay también en el mundo de la sordera, y es lenguaje hablado, o sea, implante coclear, o lengua de señas.
La película está re buena. Bueno, la vamos a ir a ver. ¿Dónde va a ser? ¿El Colegio de Psicólogos en Santiago del Estero? No, es Alsina 1023. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar también con el doctor Valeriano Colque también sobre economía, y él seguramente va a coincidir con lo que dijimos nosotros, que la prevención es muy importante para la economía. Es más barata. Es más barata. Bueno, muchísimas gracias, éxitos, y te esperamos siempre, Cintia, porque me encantó lo que vos haces, tu fundación, y bueno, toda esta posibilidad que se les debe dar a los niños, ¿no? Y que, bueno, eso, que todos estamos en esta tribu, que tenemos que apoyar a todos los chicos. Es que la mayor riqueza del mundo no es vaca muerta, no es, no sé, las grandes, que lo son también, sí, pero en realidad son los niños. Exactamente. Gracias, vos, Cintia. Susana. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con el doctor Valeriano Colque. Las obras que hicimos y las que estamos haciendo en Rosario de Lerma son obra de todos. Construimos 593 viviendas, 190 soluciones habitacionales y continuamos con muchas más en ejecución. Cerro Negro del Tirao ya tiene su nuevo puesto sanitario. Finalizamos la estación de trenes en Campo Quijano y así también seguimos avanzando con las obras del módulo de nivel inicial número 4752, donde muy pronto más chicos podrán ir al colegio. Implementamos el plan de reconversión productiva en la zona tabacalera de Río Toro, que mejorará la producción y el rendimiento de los cultivos. Y son muchas más las obras que aún seguimos sumando. Obras para que vivas mejor. Gobierno de la provincia de Salta. Hasta el 31 de julio podés sumarte al plan de regularización de la Municipalidad de Salta, ahorrando hasta el 70% de los intereses de tus deudas. Podés hacerlo de contado, con efectivo o tarjeta y a través de un plan de pago hasta en 12 cuotas. Salta, tu ciudad. Inglés en Easycana. Todas las edades. Planes familiares. Pruebas de nivelación. Centro examinador de la Universidad de Michigan. ECCE. ECPE. Trámites de visa a Estados Unidos. Preparación TOEFL. Laboratorio tecnológico. Biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865. Teléfono 431-4040. www.easycana.org.ar. English at Easycana. Just enjoy it. Óptica Darwich Lens. Armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Sumate a la última etapa del plan de regularización de la Municipalidad de Salta y ahorra hasta el 70% de los intereses adeudados. Si debes impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro tributo municipal, acércate al CCM hasta el 31 de julio y ponete al día. Salta, tu ciudad. En el año 2009, el gobierno de la provincia tomó la decisión de devolver a todos los salteños la empresa de aguas. El agua volvía a ser administrada por sus únicos dueños, la gente. Así, en solo 10 años, el agua potable llegó al 91% de hogares y las cloacas al 82%. Esto es más salud, esto es dignidad. Sabemos que toda la Argentina vive tiempos muy difíciles y por eso hemos tomado otra decisión trascendente para vos y los tuyos. Los usuarios residenciales que consuman hasta 12.500 litros de agua no pagarán nada. El objetivo es doble: cuidar un recurso invalorable como el agua y también cuidar tu bolsillo. El único requisito que debes cumplir es tener un medidor instalado. Si no lo tenés, pedilo en Aguas del Norte.
El nuevo programa se llama Salvaguardar. Más que una ayuda, es tu derecho. Y nada hay más importante que hacerlos valer. Si sos abonado de Salta Cable Color, míranos en la señal 8. El 10 TV, seguimos creciendo juntos. Seguinos. En Instagram somos el 10 TV. El 10 TV, ya estamos conectados. Dale like. En Facebook somos el 10 TV. El 10 TV, ya estamos conectados. El programa que te regala miles de pesos, juegos telefónicos, desafíos en vivo y mucha diversión de la mano de Nacho Miranda. Si querés jugar en vivo, inscribite a través de nuestra web, el10tv.com. Dirígete a la pestaña de inscripciones y llená el formulario. O hacelo también en nuestra fanpage, el 10TV Salta, enviando un mensaje privado. Jugá y ganá todos los sábados a las 21 por el 10. Que no pueda derribar el cazador, y muchachas con jazmines en el pelo. Bueno, seguimos, aquí estamos Gente en Casa y vamos a conversar con nuestro amigo el doctor Valeriano Colque, economista. Bueno, siempre es importante tenerlo a Valeriano, sobre todo lo que pasa, ¿no? Ahora con las LELIQs. Hola Valeriano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, bien. Gracias bien. por venir, gracias por destinar por su mañana de sábado para explicarle a la gente, porque es muy importante para explicarnos a todos. Claro. El tema, porque muchas veces uno en el diario vivir y está escuchando las noticias y ahora que estamos escuchando tantas cosas, porque en plena campaña electoral escuchamos un candidato, otro, un economista, otro, y ninguno dice lo mismo, ¿no? O sea, cada uno tiene su postura. Y a veces uno, en vez de informarte, te desinforman, porque uno realmente ya no sabe qué pensar. Y bueno, lo más importante es tener elementos como para decir, este es mi pensamiento y es lo que yo pienso porque tengo estos elementos para elaborar ese pensamiento, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, de las LELIQs? ¿Qué son las LELIQs que tanto se ha hablado en estos días? Sí, bueno, lo que pasa es que vos bien señalaste. Sí. En este momento hay en la campaña un poco está distorsionada, que a la gente no le llegan los mensajes publicitarios porque está en otra cosa. Y además no son claros, porque todo el mundo dice voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero no dicen cómo. Lo importante es cómo, y uno analiza para ver si lo puede hacer o no lo puede hacer. Sí, sí. Yo escuché, como vos señalabas, de la LELIQ al candidato del Frente para Todo, de que no iba a pagar los intereses de la LELIQ, y la LELIQ, eso iba a servir para aumentarle a los jubilados. Perdón, pero al decir no voy a pagar los intereses de las LELIQs, ¿es incumplir un acuerdo? Lo que pasa, te explico, porque vos me preguntaste eso genera desconfianza, ¿no es cierto? Claro. La LELIQ se llama letra de liquidez. Sí. Esas se pusieron en vigencia para sacar lo que eran las LEVAC, que era... Exacto. Estas LELIQ se renuevan cada 7 días. La LEVA la compraba cualquier ciudadano. Ahora las LELIQ la compran los bancos. Sí. Y para que se entienda bien, los bancos compran la LELIQ con la plata de los ahorristas. Los bancos no tienen plata propia. Los bancos trabajan con la plata de lo que depositan en caja de ahorro, en plazo fijo. Esa plata que reciben en depósito, ellos le pagan un interés y las ponen en LELIQ. Entonces la LELIQ le da un interés mayor, ¿no es cierto? Si supongamos, la LELIQ le da 60% y ellos le pagan al ahorrista 48% al plazo fijo, la diferencia es la ganancia que tiene el banco. Ahora, si vos no le pagás los intereses de la LELIQ, ¿te imaginas el problema que se puede producir? ¿De dónde va a sacar los bancos para devolver la ahorrista? Se puede producir un crack financiero. Se puede producir un corralito. Hay que ser un poco más prudente, por más que uno esté en campaña, a tal punto
que los mismos economistas de Alberto Fernández le salieron a contrarrestar que no es tan así, porque como diciendo, no podés hablar esas cosas. No serás abogado, pero no soy economista. Claro, no podés hablar esas cosas, ¿no es cierto? Además, habla de subir no cobrar los medicamentos a los jubilados, sería una acción buena, pero ¿cómo se hace? Si el sistema previsional... Y lo pagaríamos nosotros. Claro, el sistema previsional en el mundo está quebrado. Por eso todo el mundo está tratando de ver cómo se hace la reforma previsional sin perjudicar a los jubilados, a los fines de que no sea tan deficitario como lo es. Por ejemplo, vos fíjate, un jubilado en la Argentina tiene una mínima de 10.000 pesos para redondearlo, ¿no es cierto? Bueno, vos para tener un jubilado tenés que tener un empleado a 5 activos, para que son los que mantienen a los jubilados. En este momento hay un empleado y un cuarto de empleado, o sea que no llega. Sí. Entonces de algún lado hay que sacar para pagarle la diferencia. Y esos son los excesos de gasto público que tiene el Estado, porque significa en alguna medida dinero que genera a la larga déficit. Perdón. Entonces, evidentemente que hay que buscar un sistema. Bueno, esas promesas me parece que son incumplibles porque evidentemente no hay muy demagógico y además no hay posibilidad alguna de que eso pueda ocurrir. Primero porque Argentina nunca tiene dólares propios, siempre o vivió de lo prestado o emitió o bien aumentó los impuestos. Entonces ahora que está logrando el equilibrio primario, no el equilibrio total, ¿no es cierto?, eliminando el déficit, te faltan los intereses, ¿no es cierto? O sea que esa es una promesa incumplible, para que la gente sepa además, que no la va a cumplir. Es imposible, porque además vos fíjate, ¿cómo vas a hacer para pagarle los remedios gratis a los jubilados y aumentarle? Tenés que emitir, y cuando vos emitís estás emitiendo inflación. Y uno de los impuestos más caros, que le produce mayor deterioro a los recursos de los jubilados y de los empleados, es la inflación. Entonces lo que hay que lograr es bajar la inflación. Entonces evidentemente, logrando bajar la inflación, entonces vos le aminorás el problema que tiene el jubilado. ¿Por qué no se puede hasta hoy bajar la inflación? Porque la inflación es un proceso que en Argentina hace 70 años que gastamos más de lo que ingresa. Entonces, ¿cómo nos financiamos nosotros? Nos financiamos, como te decía recién, con emisión monetaria que te genera inflación. Entonces, o a mayores impuestos o mayores endeudamientos, lo cual evidentemente a la larga trae un problema. Entonces, si vos emitís, como te decía, te genera inflación. Por eso es que tarda la inflación en la Argentina y está enraizada. Además hay una cultura también de los argentinos que acá, vos por ejemplo, en cualquier lugar del mundo o en cualquier actividad sin ser economista, si vos no vendés, vos tratás de bajar los precios, generar algún tipo de oferta, todas esas cosas para poder vender. Acá no vendés y suben los precios. Entonces, desde luego, eso es una cultura que está enraizada en los argentinos. Además, vos fíjate, los empresarios tienen una presión tributaria muy grande. Por otro lado, no les gusta competir a los empresarios, ¿no es cierto? Pero tienen una presión tributaria muy grande. ¿Y por qué hay una presión tributaria muy grande? Porque vos cuando gastás más de lo que recibís de ingresos, de algún lado tiene que salir la plata para financiar el déficit. Y una es, además de la emisión, es los impuestos. Entonces ahora, logrando un equilibrio, vos recién podés decir, bueno, empiezo a sacar impuestos que son distorsivos, ¿no es cierto?, para la actividad que genera un alto costo que no hace que las empresas sean competitivas, no solamente el dólar. Sí. Entonces, acá, gane quien gane, a mí me parece que en la Argentina se imponen 3 cosas importantes. Una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral, todo el mundo se asusta, vos no podés tener... Produce mucho miedo. Claro, lo que pasa es que no le podés bajar los sueldos a los obreros, como decís. No podés, eso ya es un convenio, no. La ley no es retroactiva. Claro, además los derechos adquiridos son derechos adquiridos. Sí. Ahora, lo que corresponde es actualizar. Vos no podés tener una norma de 35, 40 años, como la ley 2744, con los tiempos actuales que significa la nueva forma de trabajo, que es el sistema online, la fintech, todas esas cuestiones. Bueno, eso no está regulado. Claro, no, ahora las empresas online sí. Vos fíjate, son las que más generan puestos de trabajo. Entonces, a mí me parece que los sindicalistas deberían estar más preocupados en capacitar y actualizar los trabajadores en función de lo que viene y el mundo va muy rápido, y no en defender
cosas que tienen de hace 30, 35 años. Vos tenés que adaptártelo. Lamentablemente, antes un médico atendía así nomás, ahora si no tiene la computadora no puede atender. Y bueno, y tenés que adaptarte a lo que te lleva el mundo. Exacto. Y esto es así, vos fijate las comunicaciones. Entonces, eso, una vez que vos lográs el equilibrio, ¿no es cierto?, ya podés bajar los impuestos que son distorsivos. Es como si vos tuvieras exceso de gasto en tu familia, le debe a cada santo una vela, como se dice, y vos tenés 2 trabajos para poder obtener los recursos y pagar las deudas. Y de pronto vos estás cansado y decís, yo voy a dejar un trabajo porque estoy cansado. ¿Y qué te va a decir tu resto de familia? No, pero escuchame, todavía debemos mucho, entonces seguí, aguantá un poco hasta que la bajemos y recién podés. Y pasa lo mismo en la nación, vos no podés bajar los impuestos si tú no lográs el equilibrio fiscal. Claro, lo que pasa es que muchas veces uno no sabe a dónde van los impuestos, ¿no? Porque ese es el problema, es un problema moral. Claro. Entonces el problema moral también es, o sea, desmoraliza, el ciudadano se desmoraliza. ¿Por qué? Porque ve grandes sueldos, entonces dice, bueno, yo también quiero tener esto. Ve que los jueces no pagan impuestos. ¿Por qué tengo que pagar? Y yo tengo que pagar casi el 50% de mi sueldo, de mi ingreso en impuestos, porque cada vez es más el impuesto. Empresas que tienen que cerrar porque no pueden cumplir, pymes que no pueden cumplir con la carga impositiva que es tan... Claro, vos fíjate, una empresa, por ejemplo, un empleado que trabaja en una empresa, una pyme, por ejemplo, que recibe en mano 16.600 pesos, a la empresa le cuesta 9.700. Claro. ¿Quién va a tomar empleo? Nadie va a querer. Entonces, por eso es que hay casi un 40% de empleado negro, porque las altas cargas, ¿no es cierto?, no le permite, y si a eso le suma los altos impuestos, ¿no es cierto?, no le permite al empresario tomar empleo en blanco. Además, hoy en día, como te señalaba recién, las empresas están buscando gente que tenga un nivel de capacitación acorde con las circunstancias que te demanda en este momento el mundo, la tecnología, la cibernética, la innovación permanente, que eso también hace que vos reduzcas costos. No es lo mismo producir con una máquina de hace 50 años que lo que se produce con una máquina moderna. Entonces, la otra te produce menos, más caro, y te produce más y más barato. Entonces, todas esas cuestiones hay que adecuarlas. Y más ahora que se ha firmado el convenio con la Unión Europea y el Mercosur. Ese convenio es favorable para favorable para Argentina porque evidentemente no se hace de inmediato, porque todo el mundo decía, de inmediato ahora no van a comer los europeos. No es así, tenemos un plazo de 10, 12 y 15 años para que los países del Mercosur se adecúen a las circunstancias actuales que tienen los países europeos. Por eso te estoy diciendo, vos por ejemplo, vos para adecuarte a ellos tenés que tener leyes previsionales, leyes tributarias, leyes laborales, acorde a cómo está ahora la circunstancia del mundo. Tenés que capacitarlo al trabajador para que te ahorre costo, porque hoy todo se maneja en eso. Entonces, vos tenés de 10, 12, 15 años los países del Mercosur, o sea, hay que aprovecharlo. Si no aprovechamos esta oportunidad, nunca más, porque esto es necesario. Alguna vez tenemos que hacer los deberes bien, ¿no es cierto? Y por otro lado, favorece mucho a las economías regionales, porque ahora, en estos momentos, los aranceles son cero para la economía regional. O sea, ya se están exportando peras de Neuquén, cerezas de Río Negro, vino, se están exportando limones. ¿Y eso va a abaratarlo? Eso, al no tener aranceles, es mucho más barato y más conveniente para el argentino. No te olvides que Europa, sobre todo Francia, tuvo una barrera tremenda de la parte agricultura contra los productos que entraban del extranjero. Hoy se abrió eso. O sea, porque está todo dentro del Mercosur. ¿Y qué es lo que más producimos nosotros? Todo producto primario, lo cual sería bueno, a través de este acuerdo, justamente actualizar todas las cuestiones para que nosotros le agreguemos valor a los productos primarios, generemos fuente de trabajo, le agregarle valor, y eso te abarata costo y vos ya vendés productos no primarios, ¿no es cierto? Entonces vos ya lo vendés el producto con un valor agregado, que es importante, porque si no vos le vendés la materia prima, ellos hacen el producto y después te lo vuelven a vender a vos. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que hay que cambiar. Y yo creo que esas son las reformas estructurales que de un tiempo a esta parte
Han pasado muchos presidentes que nadie se animó a hacer. Que son las reformas titulares, no solamente las tres que te señalé, sino también vos, por ejemplo, en el Estado, en este momento, estoy hablando de Estado a nivel nacional, provincial y municipal, tenés casi 4 millones de empleados, cuando había 1.725.000. Entonces vos, alguien le tiene que pagar eso. Vos fíjate, lo que más crecieron en empleo público son las provincias y los municipios. Te doy un caso. Salta, entre 2005 y 2015, creció el 58,44, el 85% de empleo público, el 85%, de lo cual el 58,44% de los recursos que recibe la provincia lo destina a pagar sueldo. Entonces vos no tenés buenas calles, no tenés buenos hospitales, buena educación, porque todo va destinado a ese tipo de gasto, ¿no es cierto?, que genera el Estado. Entonces todas esas reformas evidentemente hay que hacerlas. No quiere decir que vos tengas que entrar a despedir gente. Tendrás que generar las condiciones necesarias para que el sector privado tome nuevos empleados y de ahí ir sacando para que se vayan incorporando lo del Estado al sector privado, ¿no es cierto? Lo cual eso va a ser. Pero eso necesita de cambio de regla de juego. Exacto. Pero hay promoción para las pymes, porque yo creo que lo que falta también, uno dice pasarse del Estado a la parte privada, pero uno ve como las pobres pymes están sufriendo muchísimo ahora. No tan así. Yo te explico. A ver. En la Argentina hay más o menos 830.000 pymes. Sí. Hay una ley de pymes que a vos te permitía diferir el impuesto, el IVA por 3 meses, deducir del impuesto a la ganancia el impuesto al cheque, deducir el impuesto a la ganancia presunta. O sea que vos, si tenés 3 meses para depositar, vos con eso lo utilizás para financiarte. Sí. Pero claro, vos para obtener todos esos beneficios, además tiene el 7,3% para deducir del IVA de la nómina salarial que pagan. Además, tienen para deducir por cada empleado, de acuerdo al monto que le liquida, 7.003,68 porque que va a pagar de menos de aporte previsional. Todos esos son beneficios que tiene, nada más que no se los dice, ¿no es cierto? De los cuales vos para tener todos esos beneficios tenés que estar en regla. ¿Cuántas pymes están en regla? No llegan a 300.000. ¿Y qué significa estar en regla? Y bueno, adecuarse a las normas que te exige cualquiera. O sea, vos para pedir un préstamo al banco, el banco te exige que vos tengas casa, que tengas ingresos, todo eso. O sea, adecuarte a las normas que te exige el banco. Y lo mismo pasa en todos los ámbitos de la vida. Entonces las pymes que están ingresadas casi en 300.000 tienen todos esos beneficios. Ahora, por supuesto. ¿Y por qué quiebra una pyme? Y bueno, hay muchas razones para que quiebra. Primero, tiene muchos costos de servicio, le aumentaron mucho el gas, todo eso. Además, sobre todo, tampoco se dice, hay muchas pymes que cerraron por la enorme sangría de recursos que tenía como consecuencia de los conflictos laborales. Todos juicios laborales, ya era una industria del juicio. Evidentemente hay pymes que cerraron porque les llegaba a pagar 5 o 6 millones de pesos de indemnizaciones por los juicios laborales. Todas esas cosas hay que decirlas tampoco. Bueno, entonces, si vos no querés que cierren la pyme, además que están apretados un poco con la luz, el gas, toda esa cuestión, tampoco no le generé más problemas. ¿Había pymes fantasmas también? También había pymes fantasmas. Vos fíjate que ahí apareció una pyme fantasma acá en Orán, donde facturaba, tenía auto de alta gama y no había nada, ¿viste? No había empleado, bueno, ¿para qué? Bueno, entonces, eso también es falta de control de parte de las autoridades pertinentes. Bueno, todas esas cosas hay que corregirlas. Hay que corregirla en todos los aspectos. Además, los argentinos tenemos una cuestión cultural. Vos, por ejemplo, llega la fiesta de fin de año, te sube la naranja, el durano, todo. ¿Por qué? Porque llega la fiesta de fin de año. Pasa y baja. Y toda la famosa avivada criolla. Lo mismo. Después no saben cómo vender. Claro, ¿te das cuenta? Entonces ya es esa cultura que nosotros tenemos que cambiar. La viveza criolla. Claro, y bueno, así estamos, ¿no? Valeriano, qué placer conversar con vos, qué lindo. Gracias, muy amable. Y vamos a seguir charlando, por supuesto, como ¿no? te guste. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí. Vamos a ir analizando con vos todo el tema de las elecciones. El dólar se va a mover un poquito, producto del ruido eleccionario y producto de hay impactos a nivel internacional.
el tema de China con Estados Unidos produjo devaluaciones en Brasil, en Chile, y más en Argentina, que somos más vulnerables, que siempre hemos vivido de lo prestado. Claro. Pero el Banco Central, para que se quede tranquila la gente, tiene mucho poder de fuego, porque hay mucha liquidación de los exportadores, 3.600 millones de dólares, más 6.000 que vinieron del fondo, hay casi 9.000 millones de dólares como poder de fuego para hacer frente a cualquier desenlace grueso del dólar, ¿no? Gracias, Valeriano Colque. Nosotros nos vamos, nos encontramos el próximo sábado aquí en Gente en Casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao.